Hoy es un día especial. Hoy, damas y caballeros, celebramos nuestro aniversario. Tantas historias de este año, tantos recuerdos, tantos chistes, como Ángel. Sí. Pero bueno, hoy premiaremos a, tal vez a lo mejor, pero sí a lo más popular, lo más recordado, lo que te dejó una huella en tu alma. Hoy celebramos los Dondies de Descartes 2020. Y para comenzar con la entrega de los Dondes 2020, primer aniversario de nuestro canal, hay que hacer mención de los votos. Primero, los votos. ¿Cómo se resolvieron los votos? Fácil. Todos los integrantes del canal votaron por una persona, bueno, por los nominados, y se hicieron unas votaciones en Instagram. Se tomaron en cuenta y solo vale un punto para que no estén molestando los comentarios ni nada por el estilo. Así que empecemos con Mejor Gaffer. Y los nominados a Mejor Gaffer son... Edri, Juan y Tabita. Y el ganador, por supuesto, es Tabita. Espérate, también estás No se le dé, hijo de perra. No, te digo que no se puede comprar. Tabita, di tus palabras hacia la cámara. Pues muchas gracias. Y ya. Quería comer nada más, pero gracias. A la cámara, Tus seguidores, a los que votaron por ti. Muchas gracias. ¡Te amo, tacos! Y bueno, pasamos con los nominados a Mejor Jugador de Videojuegos. Y los nominados son... Juanpa, Germán, Aurelio, Juan y Ángel. Y el ganador es... ¡Juanpa! Genuinamente no me lo esperaba. Es algo completamente sorpresivo para mí. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora de primaria, güey. Esto es por usted. Gracias por enseñarme el mínimo común múltiplo. Muchas gracias. Y esto es para mi jefecita, güey. Cuando dijo que no iba a lograr nada con los videojuegos. Aquí está, me llevé una medallita de chocolate. Estaba por usted, jefa, por usted. La siguiente categoría es algo especial porque, bueno, durante todas las producciones de este año hubo algunos gags, algunos tecillos, no sé cómo decirlo. Vaya, costumbres que son un poco graciosas al momento de grabar y están muy apegadas a nuestro corazón. Sin más, esta categoría es Mejor Frase del Año y los nominados son... Una, dos, tres. Cabrón, la chica no supo de dónde vino ese balón. ¿Cabrón? La chica no supo de dónde llegó ese balón. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sin más, el ganador es... ¡Cabrón! La chica no supo dónde vino ese balón. En representación de Juan, tenemos al pendejo. Por favor, unas palabras. Cuando interpreté eso, se rieron mucho de mí. Fueron muchas horas riéndonos de eso. Y pues, la siguiente vez que hagamos un doblaje, prometo hacer otra frase icónica. Gracias. Y como revelación actoral, en este 2020 hubo sorpresas y no tanto. Personas que se esforzaron mucho y personas como... ¡Y vienen los nominados! Liz. ¿Cómo ven los de nosotros? Necesitas desatarme. La otra soledad está allá afuera. ¿Cómo va a haber otra soledad, güey? Soledad. Hay otra soledad. Solamente desátame. Tienes que confiar en mí. Juanpa. Cállate. Pero me voy. Es importante, ¿sabes? La salud de un hombre es muy importante. ¿Qué haces? No seas un cliché. Vive y deja vivir, cabrón. ¿Cuál es tu problema? Al aire. Sí, tú también. Cuídate, mamá. Te quiero. Adiós. Y el ganador es...
Not today. ¡Al aire! Y como no lo tenemos aquí presente, pues te deseamos lo mejor y si alguien se la come no es mi responsabilidad. Y ha llegado el momento más esperado de la noche, el premio más reconocido por toda la academia. Así es, mejor metraje. Así que adelante, vamos a ver los nominados. Me han estado molestando. Juan y Dulce contra el mundo. Por provenir de otro lugar. Algo muy similar que tú. La verdad es muy desesperante. No sé qué hacer. Siento que haga lo que haga me seguirán molestando. Todo va a estar Primera bien. noche en mucho tiempo que puedo conciliar el sueño y aún así me siento cansada. Tal vez suene dramático, pero me siento atascada. Es horrible, es decir, nada de esto es mi culpa. No hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Como sea, ni tú ni yo sabemos cuándo todo vuelve a la normalidad. Así que por favor, no me dejes. El sentido de tu nombre. Y para contar historias de terror. Ah, ¿ya vas a empezar con tus chingaderas? Siempre es lo mismo. Hacemos fogata y quieres contar la misma historia de terror. Se los juro que esta vez no es el Callejón del Muerto, se los prometo. Ajá. Nah. No, mira, Dulce, si de por sí ya está temblando como Chihuahua. Y Día de Muertos 2019. Hanging on, 'cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. Y el ganador es... El ganador a mejor metraje del 2020 de Discarded es... Parasite. Perdón, me acaban de informar que Parasite ha rechazado nuestro premio. Por tanto, el segundo lugar es para Juan y Dulce contra el mundo. Un aplauso, por favor. Hola. Patito. Qué profundas palabras nos ha dado Dulce. Muchas gracias. Has tocado nuestros corazones. Porque Pompa le lleva como media dulce, güey. Es como la mitad de dulce. ¿A tus fans que votaron por ti o algo? No, nada. Güey, nos conmovió con sus profundas palabras. Dale el micrófono. No. Sí, nada más te digo. Dulce, agarra tu corazoncito y pregúntale, ¿qué siento? Nada. Sueño. Yo también. Concuerdo con ella. Sí. Hola. Adiós. Qué emotivas palabras, señores. La siguiente categoría también es algo especial. Ser actor requiere de muchos huevos. Entre comillas. Pero bueno, al mejor actor hoy lo premiamos con una buena medalla. Y los nominados son... Dulce. Desde que llegué aquí a la escuela me han estado molestando por ser diferente y por provenir de otro lugar. Algo muy similar que tú. La verdad es muy desesperante. No sé qué hacer. Siento que haga lo que haga me seguirán molestando. Quizá Juan. porque tengo baja estatura. Quizá porque saco buenas notas y le caigo bien a los profesores. Quizá porque le quito las orillas a mis sándwiches y uso la camisa por dentro. Pero estoy seguro de que no es por eso. Estoy seguro que es porque vengo de una comunidad que no es de por aquí. Es lejana a la ciudad. Y pues nunca estoy lo mejor presentable porque no tengo a alguien que me traiga en coche. Así que tengo que caminar. A ver, Danae. Rosa, creo que no entendiste. Necesito esa tarea ya. Ya te dije que no voy a volver a hacerte el favor. Necesito esa tarea para pasar. Así que o me la das ya o te la saco a golpes. No. Por tu bien, niña rara. Dame la tarea ya. Miguel. Suéltame. Esta no es la salida. Solo déjalo por la paz y acepto castigo por haberlos molestado. ¿En serio? ¿Quieres quedar como el que golpeó a un chico indefenso y ser otro cliché? Ellos hicieron que nos expulsaran. No, ustedes lo hicieron molestándolos desde el primer día de clases y ellos nunca les han hecho nada. Y el ganador es, por favor, producción. Danae. Como no está aquí, me comeré su medalla. Gracias. Siguiente. No tenemos nada planeado con Alaide, ¿verdad? Con Danae.
No sé, Danay, güey. ¿Tú qué pedo? Llámanos. Y como siguiente categoría tenemos al mejor clip del año, que después de muchas cagadas, una que otra sale graciosa. Y los nominados son... Dulce aventando bolillos. ¡No! ¡No mames! ¿De dónde sacan tantas cosas para aventar? Aurelio le gana a Germán en Smash con una flecha. Déjate tú eso, todavía se queda quieto esperando a que el Zed lo mate y cuando lo va persiguiendo le da la pata. Ay, me quería ser invencible. Miguel dice al cine en los bloopers de Juan y Dulce contra el mundo. No en mi cuarto. ¿A dónde vas? Al cine. Clip de la foto familiar en preguntas y respuestas. Pon toda esta para que yo me recargue. ¿Quieres hacer el mundo? Sí, está súper. Solo voy a hacer una captura de pantalla. Esto me da asco. Hola. No me toques, Miguel. Voy a hacer Se cae de la mesa. La revelación. Aguanta. Ahí. No, dame. A ver. Checa el Marieli. Es aquí. Y Aurelio tira Dulce en Travagar. ¡Qué Dulce! Y el ganador es... Dulce avienta bolillos. Por favor, aplausos. Por favor, Dulce, puedes pasar de nuevo. La medalla, producción, la medalla. Producción, la puta medalla. ¿Puedes decir unas palabras a tus fans que votaron por ti? A la verga, no. ¿Quién se sintió agarrar ese bolillo? Bueno, Dulce, tus palabras, por favor. No. Estoy viendo otras cosas. Gracias. Ajá. Dulce, tan carismática como siempre. Nunca cambies. Ni más ni menos palabras utiliza Dulce para expresarse. Vamos a la siguiente categoría. Y tenemos los nominados a la mejor sección del año. Está descubriendo todo el podcast. Se le va a hacer más fácil el hecho de explicar, oye, esto es esto porque yo lo viví desde que tenía tu edad. Ajá, con nuestra responsabilidad va a ser más fácil, pero... Que llevar un buen acompañamiento. Puede ser que en un futuro haya cosas aún más complicadas que, digamos que, paréntesis, nuestros. Güey, pero pues te vas a tener que adaptar. Las animaciones. Bla, bla, bla. El primer tema que deben abordar es... Madres. ¿Qué? ¿Ya valió? Por su expresión diría que sí. Sí, esto será complicado. Análisis. AKA Dulce, AKA la waifu del canal. Hola, mi nombre es Marieli y pues nada, esta es la primera parte de un top de animes y en este caso tocaremos los shonen. Travagando. La gente quiera ver YouTube solo por algún título clickbait. Es que, ese es el puto pedo, güey. Vengo de YouTube donde un montón de pendejos solo quieren un lugar para expresarse. Y ahora es suficiente con que tengas un thumbnail lo más parecido a portada de TV Notas y vas a tener vistas instantáneamente. El noticiero. ¿Eso es todo por este video? Este 2020 ha sido pesado, ha sido complicado. Nos esperan muchos proyectos por delante. Uno viene desde España. El Ojo Biche. Estamos aquí en la ciudad de Oaxaca, Oaxaquita, Santo Domingo. Y nuestros amigos del restaurante Praga nos invitaron a comer y a probar su comida, así que está ahí. Y supone que hay espacio en la terraza de hasta arriba. Así y que... el ganador es... ¿Y mi sobre? Producción. Y los ganadores es la sección de animaciones. Dulce está que arrasa, señores. Dame, pendejo. ¿Y tienen? Y falta Juan, pero pues no sé. Ah, sí, Juan. Chinga tu madre. Dulce, creadora de la sección, va a decir unas palabras. No, yo no, tú también. Está aquí. A ver, los dos. Hola. Gracias. 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 Gracias.
Ya, gracias. Durante este año realizamos un gran número de proyectos. El principal de estos son los videos. Pusimos esfuerzo en ellos, pusimos sudor y lágrimas. Tal vez no salieron tan bien como esperábamos, pero bueno, ahí están. Esta categoría es para el mejor video del año. Los nominados son, todavía no, Decan, tranquiliza tus bolas. Día de Muertos 2019. Un café con dona, / una pequeña cita, porque es pequeña, no sé. El speed paint de Dulce. Sinceramente, no sé qué decir en un speed paint. De hecho, la mayor parte del tiempo, del video, voy a poner la musiquita de fondo que pueden escuchar tranquilamente. El primer preguntas y respuestas, donde Miguel cumple una Casi pregunta. puedo frenar, güey. Mejor no frenes. ¿Listos? Pito. No mames. Sí, bueno, El primer mi episodio nombre es de Juan, animación. Tengo 16 años, estudio y trabajo. ¿Aries? ¿Cómo va exactamente la pregunta? Hola, mi nombre es Marieli. No sé qué estoy haciendo exactamente aquí, pero creo que me agrada. Soy Manuel Aurelio. Bueno, me pueden decir de cualquier forma. La verdad, ya estoy acostumbrado. Tengo 17 años. 2020. Y el ganador es, por favor, Decan. Gracias, tan bonito como siempre. 2020. Dale la medalla, por favor. No, la de todo miedo. No es cierto, ropa no. Bueno, ya, el ganador es Manuel. Ajá, ya, esto fue ya. Y bueno, en esta pequeña pausa quería contarles el chiste del pollito. El que le dijo un pollito a otro pollito. Necesita apoyo. No, ocupo los cerillos. Sí, estoy contando chistes. Estoy contando chistes, pendejo. Cállate. Lo que están haciendo es su chingadera está. Ahí está. ¿Allá? Puedes decir por qué el premio está ahí. El premio está ahí porque es para el lugar, ¿no? Para aquí donde se quedan todas las... No sé por qué está ahí, por qué lo pusimos ahí. Esa medalla va ahí como símbolo de todo el esfuerzo que hemos hecho este año, que se ve reflejado en el video del 2020, creo decir. Yo quiero darle muchas gracias, ¿vale? A todos por darme una oportunidad de trabajar con ustedes. Son personas increíbles y los he admirado desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo admirándolos. Muchas gracias, que parió. Este año fue complicado, tuvimos complicaciones, varios enfermos en algunos momentos. Pinche Juan. Los proyectos pensamos mejorarlos, pensamos mejorar nuestra calidad este año. Ya hay proyectos en camino, ya hay videos en camino. Y pues este es el primer video del año. Hay que premiar y felicitarnos incluso a nosotros y a ustedes, público, por apoyarnos tanto. Gracias porque me comí ya mi medalla. ¡Salud! Así que esto ha sido todo por hoy. Un besazo, un saludo y hasta el siguiente. Chao, chao. Y recordemos que este video va en memoria de Juan. Gracias. ¿A quién va a estar en la memoria?